Muy buenas noches, mi querido auditorio, mis amigos televidentes de Aztele TV. Una vez más es jueves, 8:10 de la noche, y este es su programa Entendamos la Economía. Soy su amigo, el doctor Fausto Alzati Araiza. Esta noche tengo el honor, el gusto de que me acompañe para conversar con él y con ustedes un mexicano muy distinguido, un intelectual de grandes luces, un hombre alerta, atento al acontecer mundial y nacional, Alberto Peralta Merino. Gracias, Alberto, por haber acudido a esta cita. Alberto es abogado, es poblano, combinación peligrosa, ¿no? Es además articulista de CDP Noticias, junto con mi amigo Federico Arreola, que hace rato no sé de él. Premio de ensayo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un ensayo sobre derechos humanos en la Constitución de 1957. Menudo tema. Bueno, pues ante todo, muy buenas noches. Para mí es un honor estar en un programa conducido pues por una de las personalidades señeras de nuestro país, como es el anfitrión aquí presente, don Fausto Alzati Araiza. Realmente agradezco profundamente la invitación. Decimos en la masonería, no adules a tu amigo, no adules a tu amigo, así es el código moral, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, y además hay una distinción que a veces se puede perder entre el sentido de la cortesía y la adulación, ¿verdad? La adulación termina siendo siempre catastrófica, ¿verdad? Sí, desde todos los puntos de vista. Desde todos los puntos de vista, y lo más contrario que hay al y sobre sentido todo de la si educación. viene de un abogado y poblano, como Luis Cabrera, mano. Sí, ¿verdad? Luis Cabrera. Don Luis Cabrera fue una figura muy interesante en la historia de nuestro país. Cuéntanos él. Secretario de Hacienda, don Venustiano Carranza. Figura de nada más. Es muy interesante el relato que hace Benítez en El Rey Viejo, en donde sí, a él lo hace responsable, libro, claro, formidable. En donde él le hace el responsable de tomar la ruta del Tren Dorado una vez que ya no puede conseguir el ferrocarril que va trayendo consigo los archivos nacionales rumbo a Veracruz, por la intención de don Venustiano de establecerse por una segunda ocasión en Veracruz, en la sede del gobierno en Veracruz. Le había funcionado como le funcionó a Juárez y en este caso además el gobernador era Cándido Aguilar, que había estado casado con su hija. Sí. Razón, dicen las malas lenguas, que fue lo que motivó un motivo, por otro lado, de pleno orgullo para nosotros los mexicanos, cuyo centenario se conmemora hoy, se conmemora en este año, que es la ley de divorcio. La ley de divorcio que se expide como parte de los decretos de Veracruz. Una de las leyes más benditas del... Pues sí, no, hay que preguntarle por aquello de que siempre decimos que somos un país muy atrasado. No tanto, No, yo creo que no. Habría que preguntarle a los italianos y a los españoles que tardaron muchas décadas en poder legislar al respecto. Por el tremendo poder de la Iglesia Católica, ¿no? Curiosamente creo que más en España que en Italia, a pesar de estar el Vaticano en Italia. Por el franquismo. Claro. Y la herencia terrible del franquismo. Sin embargo, bueno, los malquerientes de don Venustiano dicen que el motivo de nuestra ley de divorcio fue precisamente para que su hija pudiera divorciarse de Cándido Aguilar. Sin embargo, él confía en Cándido Aguilar y creo que ese fue un grave error de él. Bueno, las circunstancias lo demuestran. Sí. Recientemente que he tenido terrible Tlaxcalante. Por motivo de trabajo que asistir a Huatulco, me encontré con un señor Hostos, nieto de don Armando
Zacarías Hostos, Sí, señor. que es quien firma el acta de defunción precisamente. Ahora hay un dato que no sé si sabes. No, seguramente no. ¿Sabes quién era el jefe de las operaciones militares en la zona de Tlaxcalantongo? Supongo que va a salir a lucir el joven capitán Lázaro Cárdenas del señor. Río, Sí, señor. que entonces que firma de puño y letra la decisión de ejecutar a Cárdenas. Quién sabe, raro dada la habilidad política de Pero él general, necesitaba, creo que ahí es donde él logra el amarre con los sonorenses, porque te preguntas ¿por qué? ¿Cómo llega al poder Cárdenas después de Dicen los que la sonorenses, frase ¿no? terrible aquella de no hay peor que un con iniciativa la dijo Obregón en relación con él, ¿Ah, sí? porque lo capturaron los de la Huertistas cuando los Claro. estaba batiendo, entonces Sí, sí. reprochando a su alfil Calles, que era quien prohijaba la carga política ¿De verdad? del general Cárdenas, Obregón le lanzó la puya. Y Obregón le dijo a Calles, por el bien de la nación, vamos a hacernos compadres, viva la revolución. Ese es uno de los célebres corridos, precisamente en relación con el Tren Dorado, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, es interesante porque además hoy que se empieza a difundir la idea, a propósito de política educativa, de establecer la municipalización educativa financiada con el impuesto predial a la manera como existe en los Estados Unidos. Sí, señor. Pues curiosamente era lo que se establecía por Venustiano Carranza en el Constituyente de 17, Claro. que por cierto fracasó la política, tan fracasó que Vasconcelos tuvo que emprender una reforma, por cierto, porque luego hay La veces... creación de la Secretaría de Educación Pública, tal como la conocemos. Así es, Que así es. nunca realmente Pues, se ha podido materializar el proyecto de Vasconcelos. tal y como la conocimos con las respectivas modificaciones grandes, sustanciales de Narciso Bassols primero Claro. y de Jaime Torres Bodet después, ¿verdad? Estás hablando de los grandes educadores. Qué bueno que decimos Sobre eso. todo Torres Bodet, que como sabemos, pues fue uno de los secretarios particulares de Vasconcelos desde la campaña presidencial vasconcelista. Pues es que yo sí quiero decir eso, claro, a lo mejor vuelvo aquí al tono adulador, dado la... No, hombre, por favor. Pero sí es interesante que rememoremos esa historia, porque hoy hay una corriente de opinión que habla de que tenemos un sistema educativo que nació fallido. Y yo creo que independientemente de las críticas que le podamos hacer, No, hombre, es falso que lo nació fallaron fallido. después. Exacto. Claro. Exacto. A ver, exacto, yo creo que exacto. tuvo sus altibajos, pero yo creo que tanto Vasconcelos en su creación, en su establecimiento, ¿no? Con el gesto aquel de caminar de la rectoría de la UNAM, que estaba entonces en el Palacio de la Inquisición, a la recién fundada universidad, que estaba en Santo Domingo, Sí. cargando el escritorio de rector para ponerlo en la oficina, que sigue estando ahí la oficina, con los murales que él mandó pintar, Así y es. con los mobiliarios, y el famoso escritorio en el que todavía despacha y han despachado todos los secretarios de Educación Pública de este país, incluido por breve periodo a tu servidor, es el que Vasconcelos llevó cargando ahí a la calle de Argentina desde lo que era la rectoría de la universidad. Yo creo que todavía mi generación, aunque ya menos, se educó con el paradigma del profundo orgullo de la educación pública mexicana. Yo creo que sí. Quizás ya Y las su generaciones intento, posteriores su ya no. intento de editar los clásicos, ¿no? Claro. Y quererlos llevar al lomo de mula a la sierra de su natal Oaxaca, es de una grandeza, quizá no de una gran eficacia, pero de una grandeza de miras, de una grandeza de espíritu, que bueno, cuando él dice, por mi raza hablará el espíritu, pues que hable el espíritu de él, hermano, porque luego hay otros espíritus que mejor que no hablen, ¿no? Bueno, después su espíritu fue muy dado a esos espíritus Sí, que, bueno. en fin. La breve historia de él es de una vergüenza, pero en fin. Pues alguna vez me decía algo don Horacio Labastida interesante hablando de abogados poblanos. Don Horacio. Hablando de abogados Que poblanos, en paz dice... descanse. ¿Tú no que- tienes una idea de lo que acabas de hacer Sí, me imaginé. conmigo al mencionar a Horacio? Me imaginé. ¿Cómo quise yo en
Me imaginé. Bueno, él ha de haber estado, él ha de haber sido el jefe de cuadros del PRI cuando coincidieron, me imagino yo. Sí, sí, señor. Calculando épocas y calculando etapas. Y él una vez ahí en su despacho en Repsamen, en la calle de Repsamen. ¿Qué fue de esa biblioteca que él tenía? Yo conozco a sus sobrinos en Puebla, pero no sé. Valdría la pena investigar, ¿eh? Sí, valdría la pena. Él tenía una secretaria, una señora ya mayor, que lo atendía muy bien y era la que me recibía ahí en Repsamen. Su padre había sido gobernador de Puebla en los años 20 brevemente, es algo que ya incluso la historia local no registra. Pero Alberto, querido, era una biblioteca fuera de serie la que tenía Horacio, que además era muy dado a buscar textos antiguos, especiales. Fíjate que yo tuve con él una relación muy estrecha, porque él era, por lo Muñoz, primo de mi jefe, David Ibarra Muñoz. Ah, sí, yo no sabía eso. Sí, bueno, yo no sabía eso. Siendo don David, secretario de Hacienda. Desde aquí le mando un saludo caluroso, respetuoso, con todo mi afecto y cariño, secretario de Hacienda. Y entonces, con el patrocinio de la Secretaría de Hacienda, Horacio y yo hicimos varias ediciones. Entre otras, una edición facsimilar de las cuentas del imperio que él consiguió no sé cómo o no sé dónde. Él me confesó alguna vez que cuando entraba a ciertas casas donde él sabía que había tesoros bibliográficos, llevaba una gabardina o un gran abrigo que tenía dentro un par de bolsas donde podía robarse libros con mucha comodidad. Y un día en casa de Antuñano, ¿no? Eso estaba pensando yo. Bueno, entonces en casa de Antuñano, Esteban creo es, ¿no? Esteban era el ancestro, supongo que se estarán refiriendo al que andaba ahora como secretario de Camacho Solís, ¿no? ¿Cómo se llama? Él es Antuñano, pero no sé cómo se llama, el actual. Bueno, exacto. En su casa, alguna vez me confesó esas fechorías, muerto de risa, y entonces, aprovechando que Hacienda tenía un programa de editorial muy importante, logramos reeditar como facsímil algunos de estos textos. La famosa historia de Esteban de Antuñano la editó la Secretaría de Hacienda en 2 tomos, no recuerdo ahorita el nombre del autor. Recuerdo porque por aquellas fechas, mucho antes falleciera todavía. Recuerdo que, entre otras cosas, también editamos un texto importante de Lucas Alamán. Que no es ni la historia ni las disertaciones, Quintana es el autor de la biografía de Esteban de Antuñano. Perfecto. Sí, ahorita lo recordé. Yo había creado una asociación en esa época de estudiantes que se llamaba, no era de estudiantes, quería ser un think tanker para el sector privado en Puebla, que se llamaba Unidad de Análisis y Difusión Esteban de Antuñano. Y me lo encontré a él, a don Horacio. ¿Ya no se pudo? No, pues no prosperó. Me encontré a don don Horacio, sí, en la librería El Sótano. Sí, le gustaba ya. Me saludó. Yo lo acompañé. Me saludó y le comenté, y ahí fue donde le pregunté bibliografía y me dijo Quintana, la Secretaría de Hacienda, editado. Pues yo creo que él estaba hablando de una edición, yo creo que debe haber sido de la época de don Adolfo López Mateos. Pues yo hice varios proyectos editoriales con él ahí, ¿no? Y luego tuvo él la aventura tan interesante de ser el primer embajador mexicano en Nicaragua. En plena guerra. En plena guerra, y me invitó a irme de su colaborador, de primer secretario de la embajada. Fui un poco sin mucho apoyo, mucha simpatía para la idea por parte de David Ibarra y de su grupo, porque me decían, incluido Esteban Levín, que lo hace conocer, me decía, no, ¿a qué vas? Ahí no hay nada. No, era el momento clave de la historia. Pero yo quería ver aquello, ¿no? Sí, ¿no? Sin embargo, no me quedé, fíjate, fui a acompañar a Horacio, estuve unos 8 o 9 días con él ahí,
y dije, no, mano, yo me quedo en mi chamba en la senda y me Bueno, regresé. es que era muy interesante. Y lo abandoné, no por cobardía, sino por aburrimiento, me dije, aquí ya Pero, bueno, es que a veces lo más álgido no se nota álgido, ¿verdad? Claro, sí, no. Hay que recordar, ese fue un momento, la historia cambió a partir del operativo clandestino llamado Irán Contras. Sí, claro. Concretamente la historia del hemisferio, Sí, y muy particularmente la historia de México, ¿eh? Sí, bueno, El la de México, Nicaragua, ¿qué te voy a decir? bueno, claro, pero el México de la posrevolución mexicana que conocimos desapareció a raíz precisamente de ese suceso, del caso Irán Contras, A ver, y todo lo que explícame por qué. implicó. Bueno, pues hay que recordar lo que fue Manuel Buendía, ¿no? Y lo que fueron las implicaciones que se dio, Claro. pues, del trasiego de diversas drogas que financió con que el CIA financió a la contra nicaragüense. Claro. Y a raíz de eso surgió la corriente democrática, y a raíz surgió lo que vimos. Sí, sí. El México actual, que no estoy muy seguro que sea mejor que el de la Revolución Mexicana, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que es otra situación social totalmente Pero está en el tiempo, Alberto, volvamos a la educación. Sí. Entonces nos quedamos en Torres Bodet. Y sí, que yo creo que la educación de este país, Torres el Bodet, sistema, que digamos, pues hizo la gran hazaña hasta donde podemos decirlo así, de la alfabetización, ¿no? hay una cosa que es un hecho real. La escuela como tal surge con la industria metalmecánica. Necesita una homologación. Claro. Con el fenómeno que el señor Daniel Bell llamó la sociedad postindustrial, Sí, señor. pues la escuela entra en crisis. Está en crisis. No, pero en ese momento concretamente la adaptación a ese nuevo fenómeno social es lo que se logra en todo el mundo. Entre nosotros se llamó Torres Bodet. Claro. Torres Bodet tomó la estructura de la escuela tal como había sido pensada Ajá. por la Tercera República Francesa, Correcto. o por Gabino Barrera entre nosotros, Claro, Gabino Barrera, sí. y la adapta a esa nueva sociedad, a esa nueva Gabino realidad. Barreda, poblano sí, también. Claro. No, ¿cómo que claro? Que todos son Sí, poblanos. no, pues no, pero él sí era. Pero Claro, bueno, pero era validoso, un ¿no? poblano muy toluqueñizado, ¿no? Pero brillante. Porque tuvo una Brillante. alta vinculación con el Estado de México toda su vida. Sí, sí. Con Con el Estado de México y en particular con Vicente Riva Palacio. Así es, por eso. Gobernador del claro, Estado de México. claro. Primer gobernador del Estado de México. Sí, Nieto de Vicente Guerrero, cuyo jefe de Estado Mayor durante la Guerra de Intervención Francesa se llamaba José María Alzate. sí, claro, Era mi abuelo sí, claro. y era hijo natural de José María Morelos. Sí. Y es mi tatarabuelo por ese sí, canal, sí. aunque como era cura, pues No podía ser hijo legítimo. no puede ser hijo legítimo. Pero, Claro. pero así está la madre. Sí, nació en Puebla, pero realmente su vinculación más bien hay que ubicarla en el Estado de México, la de don Gabino Barrera. Sí, sí. Bueno, esa es la escuela tradicional, como surge, como se le arrebata a los jesuitas la escuela, la educación católica, para convertirla en laica. Se transforma la teología, se cambia por la física, el latín por la lengua nacional. Entonces, como surge la escuela normalista tradicional en la Tercera República Y Francesa. ya había empezado a surgir desde la expulsión de los jesuitas. Sí, ¿no? sí, pero digamos como se consolida como fenómeno, ¿verdad? Por Carlos IV, ¿no? Claro. E incluso por la proscripción que el mismo Papa hizo de los jesuitas. Exactamente. ¿verdad? Pero digamos, bueno, esa educación... Porque dentro del conservadurismo, de la derecha, del colonialismo, aunque educaban solo a las élites, porque nunca intentaron hacer educación popular, o si me equivoco, corrígeme, eran revolucionarios los jesuitas, ¿no? Bueno, pues quizás allá con la famosa escuela de naturales de Fray Bernardino de Sahagún, ¿verdad? Que no era propiamente al popular, era para la élite indígena, Chimalpaín, Galvez Quizochi. ¿Fray Bernardino era jesuita? No, me refiero a que hubo una especie de educación popular. Fray Bernardino tampoco era franciscano, ¿sí? ¿No? Yo creo que ha de haber Era sido dominico. Ya era dominico. No, yo creo que haber sido franciscano. ¿Franciscano también? Porque los primeros obispos son franciscanos. Hay que Franciscanos, recordar que es claro. antes del Concilio de Trento. Sí, señor. Podían ser obispos siendo miembros de orden. Es correcto. Porque a veces nos confundimos, ¿cómo eso no es posible? No, era posible antes del Concilio de Trento. Bueno, esta educación religiosa que se transforma en laica, Bueno, pues el actual papa jesuita.
que fue jesuita y ahora es papa, porque Bueno. ahorita sí estaría en contra de la legislación Sí. canónica. Claro. Bueno, esta educación que es la que surge mencionando a nivel de paradigma histórico general la Tercera República Francesa o Gavino Barreda entre nosotros, ¿No? se adapta a la llamada sociedad postindustrial con don Jaime Torres Bodet. Ese es su gran mérito. Esta escuela entra en crisis ante el mundo digital. Sí, bueno, ya te adelantaste mucho. A Sí, ver, pero haciendo el parangón, así como... Vamos a Torres Bodet. A ver, Torres Bodet había sido vasconcelista. Sí, claro, joven, claro. como lo fue también Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, sí. Todos ellos estuvieron con Vasconcelos en la campaña del 29. Así es. Y paradójicamente, luego llegan a ser secretarios de los gobiernos que surgen del partido que se forma, Contendiendo con Vasconcelos. contendiendo con Vasconcelos. Pues hay que reconocerlo. Era una fusión. Y como reacción de la clase política revolucionaria, digamos, ¿no? Como se le conoce históricamente, Sí, claro. que se agrupa frente a la amenaza del vasconcelismo, ¿no? Y de los poderes reales que terminaron estando atrás del vasconcelismo. Claro. Era la nueva clase media que se opone al poder de la iglesia, de los terratenientes Sí, y de señor. la embajada de los Estados Unidos. Sí, señor. Eh, Y también la clase que se opone a la reforma agraria. Sí, por supuesto, los terratenientes, No, los terratenientes, claro. los terratenientes. Porque con todo y Zapata y sus versos, y Zapata no repartió ni un puño de tierra. No, ¿verdad? Fue Lucio Blanco, ¿verdad? Fue Lucio Fueron Blanco. y las leyes carrancistas, sí, claro, así es. Las leyes carrancistas y luego el propio Cárdenas. Que era fue el que carrancista. hizo- Bueno, un carrancismo muy un peculiar el carrancismo muy peculiar. porque, bueno, Por lo que acabamos de platicar hace rato, ¿no? claro, ¿Verdad? claro. Entonces, esa escuela, no es cierto que fue un sistema fallido, ni la que venía desde el siglo XIX con Gavino Barreda. A lo mejor fue un sistema fallido el que planteó Venustiano Carranza en la Constitución de 17, el de la escuela municipal financiada con el impuesto predial, y a la que Vasconcelos enfrenta con su reforma. Claro. A lo mejor ese sí fue un sistema fallido. Sí, porque Vasconcelos decide centralizarlo todo, ¿no? Sí, claro. Y yo me pregunto, ¿por razones administrativas, financieras o ideológicas? Él decía que por razones presupuestarias y yo pues Pero le no, creo. me siento muy Yo le creo, inclinado a creerle, ¿no? pues yo te diría que sí le creo por una razón que estamos viendo hoy en día. En lo personal, yo sé que a lo mejor hay amigos en común que a lo mejor no se sienten a gusto. La descentralización del 92 de la nómina fue un fracaso. Era un fracaso en el 92 y hoy aflora como un fracaso. Entonces creo que quizás Para empezar, no Vasconcelos... se hizo bien. Pues sí, claro. No Quizás se hizo. Vasconcelos, eso le da la razón a Vasconcelos. Porque el gran problema que no hemos podido desatorar, para mi gusto, es la administración escolar. Claro. A nivel de cada escuela, ¿quién designa al director? Los consejos de escuela, de padres de familia y demás, siguen siendo una utopía. Yo no creo que funcionen bien. Y se Y por lo tanto, el contrapeso al poder burocrático y sindical, pues no existe el poder social dentro de la escuela. Yo creo que la verdad es que los comités de padres de familia en la reforma que se dio a partir de la Ley General de Bienes de Educación Pública del 93 creó un problema grave de distorsión de liderazgos locales. Ah, Metió un ruido de celos por los liderazgos locales que puede resultar... la ley de 93, la que se La ley hace general. todavía siendo secretario de Educación Manuel Bartlett. Ya era Cedillo, Ya era ¿no? Cedillo, ¿no? Sí, la actual Ley General de Educación, ¿no? ¿Sí? La actual, la que está en vigor. La que ya no está en vigor a partir de la reforma Sí, del 93. 2012. Cierto, ya era secretario de Sí, Educación. la que ya no está en Cedillo. vigor a partir del 2012. Y claro. esa ley la negocian o la arreglan Esteban Moctezuma Barragán, Sí, que era el oficial mayor, sí. con el Bester Gordillo. Y eso es lo que a lo mejor iba yo a decir, que hay gente que se siente lastimada, porque Esteban Moctezuma volvió a plantear la municipalización de la educación. A mí me parece una infamia. Igual que le había parecido la descentralización en 92.
Se lo traduzco yo, no sé si está en lo correcto, en quiebre en finanzas locales y con ello la educación pública. Porque parece ser que la reforma de 92 tiene... ¿Cuál es la implicación? A ver, que al descentralizar el gasto en educación... ¿Un afán privatizador? Tanto como pero eso ¿cómo no, él va entonces? Tanto como eso ¿Cómo el no. poder sindical? No, tanto como eso no creo. Allí hay una complicidad entre Zedillo, Moctezuma y el Bester. Hay más bien poder, es que con descentralizar el gasto le daba poder a la base electoral, a los maestros como base electoral, en las localidades de base, en los estados y en los municipios, más que a nivel federal. Pues mira, a ver, si yo siempre he sostenido, ahora estoy equivocado. En México hay solo 3 organizaciones que tienen verdadera cobertura nacional. Gracias. La primera, la Iglesia Católica. Sí. Y eso desde la colonia, ¿no? La segunda, el Ejército. Y la tercera, La Secretaría de Educación Pública. Así es. Y no la Secretaría, el Magisterio, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo conmigo en esto, pues tenía sentido político, Y muy mal hecho. Estratégico, aunque no educativo. Claro que no, porque lo que peor que se puede hacer es convertir al maestro en como una expresión que a mí no me gusta, se me hace una ofensa al idioma castellano, lo que en la jerga política se llama un operador electoral. Es fatal convertir al maestro en eso. Era un líder social, y está bien que lo sea, pero transformar eso en un operador electoral generó el desastre, el carácter fallido de la educación que hoy estamos viendo. Precisamente por eso es que hoy se quejan. Yo estoy partidario de muchas de las protestas que ha hecho la base magisterial, yo no las satanizo, pero en eso sí no estoy con ellos, cuando critican la federalización de la nómina. Es que la educación siempre tuvo que ser gasto federal. No veo un afán de privatizador en la descentralización. Sí veo un afán de arreglar cuentas, Yo, Federación, le digo al FMI, tengo superávit fiscal. En ese momento histórico era importante tener superávit fiscal. Claro, los estados van a tener déficit público, pero como ese no cuenta. Recordemos que Ernesto Zedillo llega a la Secretaría de Educación después de ser secretario de Programas. Claramente. Yo descentralizo el gasto porque si me iba a gastar 100 pesos en Sonora, le doy a Sonora 80 y me quedo con 20. Y le digo, no solo de ser secretario de Programación y Presupuesto, de ser el último secretario. Exactamente. El último. Y con una gran experiencia en términos contables, en términos presupuestales y cambiarios, si recordamos al FICORCA, ¿verdad? Sí, claro, y con nada. Entonces el criterio fue presupuestal. Puedes decir lo que quieras de Ernesto Zedillo Ponce de León, menos que no es un buen economista. No. Es un excelente economista. Y su política educativa, la que él implementó. Su formación muy ortodoxa, Banco de México, Yale, ¿no? En fin, era el hombre ideal para hacer esto, ¿no? Si contamos que esta política educativa fue en realidad una política presupuestal más que educativa, que creo que es lo que fue. Bueno, entonces salvamos el presupuesto. El federal, porque luego resulta que hay que decir que los abogados decimos puras formalidades, pero cuando les conviene recurren a la formalidad. Si las finanzas federales no son las estatales, cualquiera que sepa economía sabe que eso no es verdad, ¿verdad? Claro. Pero falló la educación, salvamos el presupuesto, la hundimos, pero masacramos la educación del país con un costo inmenso. Yo creo que ese es el momento histórico de la falla en el sistema educativo. No es anterior, no es permanente, no es algo que heredamos de nuestros ancestros, es algo que creamos en ese momento histórico. Ni es exclusivamente responsabilidad del sindicato, ni del Bester. No es responsabilidad exclusiva del sindicato ni del Bester. Incluso hoy que están protestando. ¿Qué papel juega ella entonces? Ella se benefició. ¿En el anterior o posterior? En el que fue la beneficiaria de la decisión, porque tuvo los controles de las secciones sindicales, salvo con las salvedades que conocemos, como es el caso de Oaxaca, Guerrero, su tierra, ¿no? Chiapas, creo que tiene ella ciertos escollos, ¿no?
¿Sí? No estoy al tanto. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra. Bueno, no tiene el mismo control que tienen otras entidades, ¿no? Claro. Bueno, no tenía el mismo control que tenían otras entidades. En esta política de descentralización, pues los gobernadores buscan el apoyo electoral de su sección sindical. Claro. Porque se convirtieron ahora sí en... la descentralización es divina palabra, pero las sagradas palabras hay que ponerlas en duda. Las autoridades más cercanas a la comunidad, a lo mejor suena muy bonito en un ideario federal, dicho en términos poéticos, pero en la realidad terminan por hacerse colusiones caciquiles locales. Es verdad. O se prestan para ello al menos. Y luego nos encontramos con la penosa realidad de municipios pues que no tienen nada. Sí. Bueno, eso lo digo yo, amigos míos, mi querido amigo, el delegado de Gobernación en Veracruz, don Alberto Amador Leal, le digo, es que usted está muy enamorado de la institución municipal, pero eso le pasa a los poblanos del DF, porque los que viven en los municipios a lo mejor no están tan enamorados de su alcalde, no están tan enamorados de su alcalde, no les gusta tanto la institución. Sí, señor. Al contrario, dice que venga la federación y me rescate de este energúmeno, también suele darse, ¿no? Y entonces, mi querido Alberto, para empezar a tratar de aterrizar esto, porque nos quedan 20 minutos. Sí. Y si nos regalan los que nos tardamos, igual nos quedan 25, pero sí, que son suficientes para tratar muchas cosas. Dime, con la claridad que te caracteriza, con la precisión, ¿dónde está hoy la educación en México? ¿Y cuáles son las posibles salidas para restablecer un sistema educativo que responda a un país que necesita crecer, que tiene que competir internacionalmente, que requiere por lo tanto una fuerza de trabajo educada y bueno, por lo menos lo suficientemente educada para poder leer instrucciones, ¿no? Y poder trabajar en procesos productivos, y que tiene que irse también orientando poco a poco hacia los nuevos modelos educativos que tienen que darse a partir de la digitalización de todo. Así es. Y a partir del internet y del fenómeno pues más adelante que vendrá, según lo pronostica el curso, de la migración hacia una sociedad de ocio, porque en la medida que los robots, en la medida que se cumple la ley de Moore y los chips van siendo más poderosos y estamos, según las predicciones de Moore, según lo que se ve todos los días en distintas páginas de internet sobre este tema, estamos ya muy cerca de lo que Kurzweil llama la singularidad, es decir, el momento en que se configure una inteligencia artificial no biológica con una capacidad y potencial semejante y luego superior a la del cerebro humano. Entonces es un reto complicado, ¿verdad? Exacto. Es un reto complicado. Pero para allá vamos. Y entonces, cuéntame la trayectoria de la educación de México, dime dónde está y dime qué hay que hacer. No, es un reto muy grande para mi persona, pero bueno, procuraremos esbozar algo. Imagínate. Esbozar algo. Bueno, por eso quiero tus luces. Y me estaba ahorita acordando con la descripción de la tempestad de Shakespeare, ¿verdad? De cuando llega ya hay un monstruo que hace el trabajo por los hombres, claro. Que ya no es necesario el trabajo humano, porque, o sea, realmente es una previsión. En esa época quizás sonaría muy utópica, hoy es algo que estamos viendo. No, está a la vuelta de la esquina. Bien, y que quizás no representa hoy por hoy las ventajas que pudiera verse o el mundo idealizado que nos hubiéramos podido imaginar, sino todo lo contrario, quizás nos enfrentamos ante una pesadilla más que ante utopías y distopias. Y distopias. Y hay utopías que terminan siendo distopias. Quizás estamos enfrente de una de ellas. Ciertamente el mundo, esta escuela que estábamos hablando, la tradicional, que después se transforma en la llamada sociedad postindustrial, o sea, con la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas posteriores, hoy entra en una nueva crisis esa escuela, que es con el mundo digital. Ante la digitalización, la escuela que conocimos no tiene cabida. Esa es realidad, ese es un hecho.
si cualquier chavo que pueda comprarse un smartphone, no tiene que ser de los más caros, No, no. puede bajar de la nube los contenidos educativos. También es cierto una cosa, un amigo una vez me hablaba de un hijo que estudiaba medicina y que le decía que ya no tenían que estudiar porque ahora todo estaba en la nube y lo podían bajar. Le digo, bueno, y en la Edad Media el famoso protocolo de Abisinia también estaba en los monasterios, ahí estaba bien. Si no se tiene en la cabeza, no sirve que esté en los monasterios, como no sirve que esté en la nube. Claro. Eso termina siendo la educación igualita que en la Edad Media en ese sentido. Pero sí es un hecho que ha entrado en crisis. La escuela como la conocimos difícilmente podrá seguir subsistiendo. Eso es un hecho. Así como Torres Bodet se adaptó la escuela a una realidad. Mi hija mayor, que es educadora, trabaja con niños pequeños, sí, y que estudió su doctorado, su licenciatura en una universidad budista en Boulder, Colorado. Me ha platicado de un modelo al que ella le llama flip the classroom, es decir, voltea el salón. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que vayan al salón a recibir la información, se les dejan temas, los bajan, los investigan a través de sus smartphones, los bajan de la nube y van al salón a discutirlos entre ellos con la ayuda de un maestro. Pero con una gran ayuda del maestro, porque tampoco hay que confiar. La verdad es que el niño ahora y siempre necesitará guías. Porque pues yo creo que todos pasamos por la infancia y eso de que por mi gusto estudié, yo creo que fue ya bastante crecidito. Sí, y por la aborrecencia. Sí, ya el gusto por el estudio surgió ya bastante crecidito. A esa edad nadie tiene gusto por... Entonces, y es una edad formativa muy importante. Creo que igual que como en la época de Torres Bodet es necesario evaluar, pero quizás menos al mentor que al alumno. A lo mejor es necesario volver a reprobar. Porque la política de que todos aprueben, que fue cuando empezó a desgastarse nuestra educación, en materia presupuestal marcadamente desde el 92, pero a mí me tocó en primaria la reforma educativa que implementaría, no sé si Víctor Bravo Aguja o ya Porfirio Muñoz Ledo, aquella donde nos cambiaron historia por ciencias sociales, aquella que me parece que es una infamia, francamente. Donde nos cambiaron. Con la pena porque es mi amigo, pues sí, pero creo que fue Porfirio, ¿no? Sí, creo que fue Porfirio. Sí. A don Víctor no le daban las luces para bueno, sí, algo hay de eso, ¿verdad? A mí, estudiando Derecho Administrativo en la Libre de Derecho, Fauci Hamdan nos hizo ver que un precepto, que estaba redactado en forma de gerundio. Y entonces recordé cuando me interrumpieron la gramática de Bello por la cosa esa de enunciados bimembres, que en la infancia me fascinó porque dejé de estudiar, se me hizo más fácil. Pues sí, la verdad me fue más fácil. Y la gramática de Bello es difícil, no es tan fácil. No es cualquier cosa, sí. Sin embargo, creo que ese y el álgebra del árabe. Claro. Bueno, después a mí un maestro en el colegio en Puebla, en la preparatoria de los jesuitas, me decía algo interesante, el capitán Oscar León. Me habló de un hombre que admiraba mucho, mi abuelo, porque él había sido alumno de los maestros, sus alumnos más viejos habían sido los discípulos más jóvenes de don José María Contreras, el hombre que inicia el estudio de las matemáticas avanzadas en nuestro país. Y nos decía algo muy interesante el capitán, que me hizo recordar luego muchas cosas. Nos decía, Baldor se llamaba el Baldor. Nos decía, con una aritmética de Manuel María Contreras yo repruebo a un muchacho que esté por recibirse de ingeniero. Porque le comentaba unos libros que se pusieron de moda en aquella época que se llamaba Matemáticas al alcance de todos. Y entonces me dijo, cosa rara porque era muy burlón el capitán. Me dijo, ¿sabe qué, Peralta? No le haga caso a usted esos libros, atontan. Mire, yo con una aritmética de Manuel María Contreras repruebo a un muchacho que esté por recibirse de ingeniero. Entonces yo con los 6 que sacaba en analítica con el capitán creo que tuve una formación más sólida que sacando 10 con otros maestros que ya habían entrado a este esquema de abaratar los conocimientos para hacerlos más generalizados. Bueno, yo nunca olvidaré, siendo director de CONACYT, a un distinguido director de la Facultad de Ingeniería, cuyo nombre no me viene a la mente, que me fue a pedir apoyo presupuestal para crear un año propedéutico. Sí. Con lo cual la carrera de ingeniería en vez de tener 5 tenía 6 años. Sí.
para enseñarle las matemáticas que supuestamente deberían haber sabido de la preparatoria. Y que llegaban a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A la Facultad de Ingeniería de la UNAM, no estoy hablando de otra cosa, sin poder saber, sin saber las matemáticas suficientes, el álgebra, para empezar a tomar cursos de ingeniería, menos cálculo ni cosas más. Sí, yo sí creo que por un lado hay que dar el salto a la innovación de la educación digital, pero por otro lado volver a la educación napoleónica, que es la que me tocó a mí, el libre de derecho. Es tradicional napoleónica de repruebas si no sabes el nivel que se te pide. Y el nivel es cada vez más avanzado, más el fuerte, más rudo. Y la tienes que volver a cursar. Por eso recordaba. Genera a esa altura un problema de capacidad. Pues sí, en el sistema escolar, ¿no? Y en los años 70, en el post-68, se puso muy de moda en las universidades de tendencia hacia la izquierda, decir que tenía que ser universal, que porque eso nos tiende a una sociedad más igual, que recurrir a la educación tecnológica nos hace segregados. Y yo creo que no, que las sociedades que conservaron su estándar universitario alto y abrieron educación tecnológica, pues son más igualitarias que la nuestra, ¿no? Por ejemplo, pues Europa, Alemania, los mismos Estados Unidos, cuando tienen sus educación, sus diplomas para ser técnicos. Estados Unidos, no digamos, yo no pondría a Estados Unidos como una. No, yo tampoco, ya sé por qué. ¿No? Yo tampoco. Por favor. Pero sí en educación técnica. Sí tienen capacitación, la capacitación para el trabajo como educación técnica es una opción muy interesante, ¿Ah, sí? que no es desdeñable, que la educación. Pero ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan ya nada más 12 minutos. ¿Por qué no te los dejo y ya no te interrumpo? No. Para que me trates de explicar cómo ves el modelo educativo a grandes rasgos. Un esbozo, como quien pinta una pintura zen, del modelo educativo que tú verías como un remedio, como una respuesta al reto educativo de México, y cómo sería la transición hacia ella. Es muy difícil esa responsabilidad. Yo creo que sí, al contrario, yo creo que a mí me parecen muy legítimas muchas de las protestas que hizo el magisterio tras la reforma educativa. Sí creo que una forma de mejorar la educación no es creando inestabilidad laboral, y el texto del tercero constitucional crea inestabilidad laboral, puesto que depende de una evaluación. Seguimos viendo todas las escuelas rurales que tenemos hasta la punta. No, por supuesto que ese otro extremo tampoco sería el otro extremo. Sí, claro. Sin embargo, a pesar de que coincido con muchas de sus posturas de crítica a este sistema, sí veo positivo hoy por hoy nuevamente se federalice el gasto y se le quite a los estados la nómina educativa. Así que se descentralice, sí, y recupere. Porque el criterio es la educación, y no que los maestros se conviertan en operadores electorales. Tienen que dejar de ser operadores electorales, y el primer paso para ello es que la SEP recupere la nómina. Eso sí lo veo yo totalmente de acuerdo con esta estrategia política. Bueno, si alguien lo puede hacer es Emilio Cholfet. Y si pues no sí. lo ha hecho, no entiendo por qué. Y creo que tiene que ver con el reciente noticia de hoy, ¿no? Que es el triunfo del amparo de Mexicanos Primero, en donde se va a tener que revisar las cuentas, se va a tener que establecer sanciones por parte de la Administración Superior de la Federación por desvíos en el gasto, por la Auditoría Superior de la Federación, por los gastos desviados en las entidades federativas y que estaban destinados al gasto educativo. Yo no estoy de acuerdo en general con los criterios de esta organización. Claudio es amigo mío, yo lo aprecio mucho, no estoy de acuerdo con sus criterios en general, pero en este punto sí, ¿verdad? Bueno, el proyecto en este tópico de Claudio sí es privatizar toda que el presupuesto pase a su... Bueno, ya mejor no sigo, porque luego se enoja. Sí, claro, esa es la idea. Bueno, pero sin embargo en pues ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces vamos al voucher, y en vez de darle el dinero a la escuela, se lo damos a los padres, y que esa es una política que llegó a plantear Milton Friedman, ¿verdad? Sí, claro, que van muy respetable, no lo digo en tono de satanización a Milton Friedman, ni mucho menos, pero yo creo que sí tenemos que restaurar la educación pública. Así como Torres Bodet adaptó la educación tradicional al mundo
postindustrial, necesitamos un nuevo Torres Bodet que adapte la escuela al mundo cibernético. Y no que, pues eso es lo que va a estar difícil conseguirlo, porque es verdad que la escuela está en crisis, eso no es propaganda. Ahora, esgrimir ese criterio para decir recorto el gasto, eso sí es propaganda. Claro. Eso sí es propaganda. Que creo que es lo que hace Mexicanos Primero. Con todo respeto, no se le ve, ¿verdad? No creo que... Bueno, va a ser algo muy feo, y del gabinete, bueno, ya mejor no le seguimos por ese, y del gabinete tampoco. No hablamos del gabinete del doctor Caligari, que era una famosa película. De Orson Welles, ¿no? De Orson Welles. Sí necesitamos un esquema, un buen político, filósofo, pedagogo, como Vasconcelos, como Torres Bodet, que se dé a la tarea de adaptar una institución ya caduca, hoy por hoy inadaptada a la realidad social como es la escuela, y transformarla de cara a las necesidades que se plantean con el mundo digital. No creo que baste la digitalización, yo sigo creyendo que el contacto humano va a ser indispensable. Sí, estoy de acuerdo. Entre otras por razones disciplinarias. Me parece muy peligroso este decreto que se le exige calidad educativa y por decreto no se reprueba en los 3 primeros años. La única forma de exigirle al alumno es a un alumno de primaria es con la amenaza de la reprobación. Claro. Me pueden decir que los maestros están deplorables, bueno, es que no importa. Si yo soy el médico puedo fumar como chuacuaco y le digo a mi paciente no fumes porque mi enseñanza no es moral, es profesional. Claro. El maestro podrá hacerlo, ahora que está de moda satanizar. Esto que acabas de decir suena muy sencillo, pero no me enseña. Es que está de moda satanizar al magisterio, con lo cual yo no me voy a sumar. Y ok, vamos a suponer que sí son todos los satanizados que se les hace. Ese no es el problema, de todos modos que reprueben. ¿Qué calidad moral? No necesitan calidad moral, es un problema de técnica educativa, es un problema de técnica pedagógica. ¿Sí? Si no puedo reprobar, no tengo elementos para exigir. Entonces, hoy por hoy se exige No está la amenaza creíble que se necesita en toda estructura en todo, pues volviendo a Vasconcelos y a su filosofía, el sentido del pecado original está pendiente, por lo tanto se necesita el castigo para que el educando se transforme. Él no decía para el educando, decía el ser humano en su conjunto, pero bueno, en esos años, en eso, y creo que tiene razón, decía que lo terrible de creer, que creo que es lo que pasa con los actuales programas de la SEP, en la idea de la bondad innata rusoniana del ser humano es peligrosísima. Yo creo que sí. Sí, yo también me inclino más a Hobbes que a Rousseau. Sí, yo también. Y sobre todo ¿no? sobre todo en materia educativa. Sí. Y sobre todo en materia educativa es la edad formativa. Me vas a decir, ¿cómo? Si tú porras y que le echas al autodidactismo cuando ya se pasó por la escuela. Otro gran pedagogo mexicano, que fue don Vicente Lombardo Toledano, dice algo sensacional. Primero, curiosamente más nietzscheano que marxista en esto, primero tuve que aceptar la cultura que me impusieron, dominarla para después deshacerla y crearme una nueva. Pero eso de la nada crearme una nueva, no sé, lo creo yo a nadie. No la impusieron, se la transmitieron, porque el sentido de la educación es transmitir la cultura de una generación a la que sigue. Él se refería a los credos, a los principios oficiales del positivismo, y yo tuve que aceptarlas como tal. Y además creo que es verdad, creo que es verdad. Nietzsche en ese sentido es terrible, su filosofía sobre la educación es terrible, pero creo que tiene razón. ¿Qué dice Federico? No es un partidario del libre discernimiento, dice que los muchachos lo aprendan de memoria, después cuando lo dominen lo criticarán, antes no. Bueno, obviamente el señor pues le sale lo prusiano. Claro, sí. Pero es que los programas, discípulo de su tocayo Federico, los programas a base de un optimismo generalizado en la infancia, que la infancia solita va a descubrir, yo creo que van a estar en el contacto humano directo de un mentor para efectos disciplinarios. Qué importante palabra, mentor. Sí, ya no se usa mucho. Pero la pregunta es si tenemos quien haga ese reto, quien enfrente ese reto. Mentores en nuestro magisterio y en el volumen que se necesitan, porque estamos hablando de un sistema educativo muy grande. Yo creo que sí vamos a necesitar una transformación radical de nuestro magisterio, pero insisto que se les ha satanizado demasiado. ¿Cómo, Alberto? Ahí está la Universidad Pedagógica Nacional, pero no alcanza. No, buena pregunta. Yo creo que se les ha satanizado demasiado por una razón. Sí se ha bajado el nivel cultural y social del maestro promedio, como el de todos los profesionistas promedio, bueno, porque los abogados que había, o los médicos, un médico como Ignacio Chávez actualmente no es muy fácil conseguírselo, sí, un hombre de esa cultura, como bueno,
Sí, las profesiones en general se han degradado. Pues por la especialización demasiado temprana también. Exactamente. ¿no? Bueno, ahí don Ortega y Gasset era terrible, ¿verdad? Sí. Los especialistas son los nuevos bárbaros. Algo hay de eso, ¿eh? No, hombre, no estaba... No, para nada estaba equivocado. Pues mi querido Alberto, estamos ya por llegar al final del programa. Y pues gracias por tus comentarios, tus observaciones, pero yo sigo con la pregunta. ¿Qué vamos? ¿Cómo avisoró? No, yo no logro avisorar para que me adorno, ¿verdad? No, es un reto demasiado complejo, ¿no? Si en los altos círculos de la SEP acabo de oír que no hay mucha gente capaz de avisorar, pues yo que estoy tan lejano de esos altos círculos. Bueno, sí, pero tú tienes muchas voces sobre esto. Pues es un tema muy interesante, yo creo que es el tema. Es el tema. Sí, si se estudia. Te agradezco tu haber aceptado esta invitación. No, al contrario. Y espero que nos volvamos a reunir en fecha próxima. Me va a dar mucho gusto. Aunque te haga venir desde Puebla. No está tan lejos. No, y la carretera está cada vez mejor. Bueno, hoy sí hubo complicaciones. Sí. Hoy sí hubo un poco de complicaciones. Pero para que podamos volver a darle una repasada a este asunto, en lo que nos volvemos a ver, pues le piensas, ¿no? Claro que sí. Todos tenemos que pensar en esto. ¿Sobre qué es el tema? Sí me gustaría despedirme recordando, pues, qué es la política de Platón, ¿verdad? Sócrates su política la hace sobre eso, discutir qué vamos a hacer con la educación. Claro. Y bueno, dicen ahí los europeos que México es el único país del mundo en donde salen egresados con nivel doctoral de las universidades sin haber leído a Platón. Qué barbaridad. No, oí otra cosa más espeluznante aún, ¿eh? Hay posgrados que se realizan y que se llevan a cabo solo con apuntes de clases sin abrir un libro. Eso es inaceptable. ¿Cómo en dónde? Pues en este país. País. Sí, posgrados en este país, yo no digo que sí hay, sí se dan casos de posgrados que se hacen con universidades que clases. Prácticamente no tienen biblioteca. Sí. Que esa es otra cosa. Sí. Gracias, horas. Sí, entonces pues sí hay que volver, yo creo que a educación. Es mejor la biblioteca que yo tengo en casa. Bueno, es que también, bueno, esas comparaciones tampoco se valen. No es la biblioteca que es impresionante la biblioteca que tú tienes en tu casa, pero bueno, en fin. Una universidad. Sí. Que no tiene al menos algo así. Sí, claro. Al menos. Claro, ¿no? claro. Cuando uno piensa, por ejemplo, Salamanca, no, en los grandes clásicos. Harvard. Harvard. Bueno, el sistema de bibliotecas de Harvard es impresionante. Sí. No digas solo Widener, es una cosa monumental, ¿no? Porque uno ve el gran edificio, pero uno sabe que para abajo, subterráneos, tiene más de 9 pisos llenos de ahora libros, que enormes, ¿no? Una gran recopilación en materia de los precedentes judiciales en materia de derecho internacional privado, los famosos Restatement of Law de Harvard y de Yale, que son documentos, claro, ya tendrán 60, 70 años, pero vienen a hacer lo que fue el digesto en la antigüedad clásica, ¿eh? Así que pues eso no se puede hacer con un librito aislado. Pero entonces es un problema serio, ¿no? Sí. Y sin embargo, sin eso, olvídate de reformas estructurales. No sirven. Olvídate de no todo, sirven. Yo creo que hay un clásico de los 90 que seguramente, estoy seguro, no hemos platicado de él, pero sé que lo vas a identificar perfectamente. Robert Reich, en el trabajo de las naciones. No solo lo identifico. Es cuatacho, ya sé, yo sabía. Soy amigo. Un señorón, Íbamos juntos al gimnasio que estaba atrás de la Kennedy School. Ahí íbamos juntos. Chaparrón, por cierto. Sí, chaparrón. Chiquitito. Pero un gran señor. Una de las figuras más lucidas del México que tenemos hoy, del mundo actual. Porque precisamente él señala eso, la importancia del capital humano y por lo tanto la educación es la clave. No estoy diciendo con eso que la educación meramente tecnológica y meramente de capacitación. Que inventó un premio Nobel que murió hace poco, que fue mi amigo. Pero se ha Chicago. Alberto, se nos acabó el tiempo, ya me están llamando la atención desde la cabina. Mil gracias por tu presencia.
aún más gracias por tus luces, y nos queda el reto de volvernos a reunir. ¿Qué te gusta? En un mes y medio. Con gusto. Y tenemos ese tiempo para tratar de venir los dos. Quise invitar a alguien más que tú sugieras, piensa quién, para que podamos darle al auditorio una aproximación a qué esperanza tiene México de cara al futuro. De cara al futuro, y cómo restituirle al país esa educación que perdió. Y que fue gloriosa. Y que fue gloriosa. Correcto. Yo fui a una escuela primaria pública en Guanajuato, un internado federal, el número 14 ya no existe, y recuerdo a mis profesores de primaria, como hombres completos, de gran cultura, no nada más maestritos, ¿no? Sí, sí, así era. ¿Cómo? Así era. ¿Cómo volver a tener este tipo de maestros? Pues no, nos queda como reto pensarlo. ¿Verdad? Sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alberto, a ti por haber venido y por esta conversación tan interesante. Muy buenas noches, mi querido auditorio. Este fue su programa Entendamos la Economía. Soy su servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza, y estamos fuera del aire.